Vamos a comenzar este diálogo de hoy, un diálogo que nos va a permitir entrar, si ustedes quieren y si les apetece, pues en una franca discusión sobre el lenguaje, cómo están usando el lenguaje hoy desde algunos sitios y sobre todo cómo lo están usando para precisamente el epígrafe de este encuentro de hoy, que es reeducar al ciudadano. La verdad es que cuando Álvaro Marcón me dijo que si podía moderar este tipo de debate, pensé que era el sitio ideal para sacar a colación la perversión que yo estimo, uso la palabra todos los días en mi modo de vida, la perversión que nos están propiciando con el lenguaje. Efectivamente nos están reeducando a los ciudadanos porque con conceptos que quieren decir pero que no dicen. Utilizan las palabras de forma que parezca otra cosa y para que no nos demos cuenta de la realidad en la que viven. Nos están reeducando sin duda. Hoy tienen gabinetes de prensa a los bancos y los partidos políticos, las empresas que nos quieren vender algo y los organismos que quieren comunicar. Esos gabinetes antiguamente se llamaban no de prensa, sino de propaganda. Pero claro, el significado de este término desacredita, por así llamarlo, la difusión de sus acciones. Nos están, a mi juicio, y es una parte que voy a someter aquí a la consideración de quien nos acompaña hoy, edulcorando el lenguaje para que no nos agredan con la palabra, para que los significados no sean crudos, porque parece que lo light es lo mejor, ¿no? Lo que está de moda. Por ejemplo, ¿por qué llamamos Ministerio de Defensa a lo que siempre fue un Ministerio de la Guerra? ¿Es que toda confrontación es para defenderse? Y el que inicia una guerra, el que comienza una guerra, se defiende del agredido. Son términos que hoy nos dan para que no pensemos que tenemos eso, un ministerio que está preparado para guerrear. Desde que Alemania y la Troika se han convertido casi en los mandamases de esta situación, le han dado la vuelta a palabras inocentes que ahora asustan solo por aplicarlas. Antiguamente agradecías que alguien viniera en tu auxilio, saliera a rescatarte, incluso hasta que procurara tutelarte, ¿no? Ahora no, que te rescate Europa significa la pérdida de derechos, que el estado del bienestar sea casi un arma arrojadiza y sinónimo de despilfarro y manirroto, que lo público se pierde y lo gestione lo privado, eso sí, cobrando buenos dineros del erario público y que la red pública viva en un sinvivir aquejada de grandes males. Hoy disfrazamos palabras como capitalismo por economía de mercado o calentamiento global por cambio climático, que suena mejor y no señala a nadie. Y la injerencia territorial hoy aparecen en las informaciones como intervenciones humanitarias y luego vienen las mezclas de las palabras mágicas como son la seguridad frente al miedo o la libertad como baluarte para guerrear donde uno quiera. Hoy encontramos palabras que nos introducen en definiciones neutras que sirven para bien y para mal. Usamos flexibilidad sin saber muy bien qué puede significar una economía flexible o una ley con esa elasticidad o una actitud así de móvil. Sostenibilidad, que lo mismo la podemos utilizar en la economía que en el medio ambiente, que en la función pública, o esa otra de democracia participativa, que algo así como el sinónimo de ambos los dos, que ahora utilizan muchos los pedantes, ¿no? Que es una forma de hablar con cierto ramalazo, incluso hasta, si ustedes me lo permiten, de estulticia. Si es democracia, es participativa. Y si las decisiones se hacen con participación de muchos, es una toma que podríamos considerar democrática. Luego, es de esas cosas que nos entretienen. Pero como esto da para comenzar a hablar, lo vamos a hacer, si ustedes lo permiten, así. Insisto, es como si nos estuvieran reeducando a los ciudadanos y les propongo que con la presencia del escritor gallego Manuel Rivas y del filólogo Juan José Delgado avancemos en ese camino de la palabra contextualizada, violentada y amasada para los intereses de unos pocos. El escritor y poeta gallego Manuel Rivas, lo conocen, pero permítanme que haga de presentador, que para eso me llamaron. Ha desarrollado parte importante de su trayectoria como periodista, recogida en títulos como El periodismo es un cuento o Mujer en el baño, como narrador, entre otras cosas, entre otras obras, ha escrito ¿Qué me quieres, amor?, que fue Premio Nacional de Narrativa en el 96 y en el que figura el relato La lengua de las mariposas, que fue llevada al cine por José Luis Cuerda. El lápiz del carpintero, su novela más traducida, está publicada en 27 idiomas y entre sus últimas novelas Todo es silencio, que también ha llegado a la gran pantalla bajo la dirección de José Luis Cuerda.
Por su parte, Juan José Delgado es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, de la que a su vez es profesor titular, académico numerario de la Academia Canaria de la Lengua, ha sido coordinador de varios congresos y editor y escritor. Entre otras publicaciones figuran Humanismo, Literatura y Educación y Por lugares de la modernidad literaria. Entre otras novelas ha escrito La fiesta de los infiernos y La trama del arquitecto. También es autor del libro de la intemperie, La fiesta de los infiernos, como decía, El viaje a tierras perdidas y Cantos de verdugos y ajusticiados. El viernes 6, Manuel Rivas va a estar también con el público de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero está en esa ocasión dentro del ciclo de actividades que para los meses de junio y julio tiene la Fundación Caja Canaria en La Palma, a partir de las 8 de la noche, hablando en una nueva edición del ciclo que allí se llama La condición humana, que estará acompañado por el escritor palmero Anelio Rodríguez. Vamos a comenzar pues estos diálogos con Manuel Rivas, que me consta que podríamos comenzar por un asunto del que aquí estamos en estos días muy pendientes, las prospecciones petrolíferas, los riesgos, la oposición, el simplismo de un partido a la hora de explicar los permisos de cata y toda esa historia de pulso y poder político que podemos ver en torno a este asunto. Y del mismo tema me gustaría oír al doctor Delgado de cómo algunos están usando la lengua, los términos y hasta los tiempos de los verbos para explicar este tipo de decisiones tan comprometidas. Así que, si les parece, Manuel, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de Fundación Caja Canarias y por esta presentación y sobre todo por vuestra compañía, por la compañía de ustedes. Y bueno, a mí me gustaría, porque creo que, entre otras cosas, escribo literatura y me considero o intento ser escritor, porque también creo la mejor forma de explicar ciertas cosas que son o complejas o misteriosas. Y pues me gustaría empezar simplemente en relación con todo esto con un poema, con un breve poema, ¿no?, que se titula La enigmática organización, porque creo que viene a cuento, ¿no? Vienen las palabras a reclamar lo suyo, lo sustraído. Fuera de los campos de trabajo se mueven cuidadosas como la porcelana o el primer día de abril. No percibes el aroma hidrófilo de sus hojas de mazorca, el sudor argonauta de su grano. Existen. Existe el aviador que lee braille en la noche. Existe. Existe la bizca que lleva voces bajas en su paje de erizos. Existe. Existe la boca de la literatura, la loca que habla sola como una medusa. Existe. Existe la boca del pozo que enjambra, pulposa, mal hablada, protegiendo a los suyos. Existe otra saudade. Existe el tren donde viaja una saudade desposeída. Duermen las palabras bajo el Alzheimer de los puentes. En las alcantarillas se desarrolla la historia. Los falsos testigos torturan a los poemas. En el tormento de la asfixia pierden el aire, la valiosa información. Se salvarán los que simulen la muerte en un esplendor de hierba, o los que recuerden un romance de ciego donde todo se cuenta sin esperanza y sin miedo, o aquellos que rescaten la enigmática organización de las palabras en vilo. Bueno, las palabras en vilo, yo creo que eso tiene que ver con la cuestión, ¿no?, que estamos planteando aquí. A mí me parece que hay un paralelismo, que podemos establecer un paralelismo entre lo que llamamos procesos de contaminación, de polución, de destrucción, de violencia. Eso que llaman cambio climático no deja de ser una forma de violencia sobre la Tierra, ¿no? Violencia catastral. Recuerdo que en algún conflicto bélico se utilizó esta palabra, ¿no?, esta expresión, este concepto, violencia. Por una parte estaba la violencia sobre
las personas, ¿no? Lo que se entiende convencionalmente por guerra, pero una parte muy importante de esa guerra era la que se ejercía también destructiva sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, era parte de la guerra, aunque muchas veces no aparece en la contabilidad, ¿no?, bélica, y era esa violencia catastral, destrucción del territorio, ¿no? Y creo que esa violencia catastral la vivimos no necesariamente cuando se produce una declaración de guerra, ¿no? Es un poco el estado en el que nos encontramos, ¿no? Y a mí me parece que como en toda guerra también, el lenguaje, el discurso, incluso esa parte digamos, de razones que se utilizan, de argumentario que se utiliza para una guerra, es parte fundamental ya de la guerra, ¿no? Yo recuerdo una historia de Elias Canetti, que hablaba en su juventud, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y entonces él comentaba, este era un recuerdo ya de años posteriores, ¿no?, cuando se acercaba a la segunda, digamos, barbarie, y entonces él recuperó de un cajón, recuperó un manuscrito de esa época juvenil en la que leyó, sorprendido, que había escrito: si de verdad fueras un escritor, deberías poder parar esta guerra. Y bueno, lo primero que pensó, dijo, qué pretencioso, ¿no?, qué pedante pensar yo que con mis palabras, con mi discurso, podría interferir algo en esta maquinaria pesada que ya estaba en marcha. Y bueno, lo dejó eso como un atrevimiento de juventud, ¿no? Pero después le estuvo dando vueltas a esta historia y a esa frase, y llegó a una conclusión contraria, ¿no? Y pensó, pues no andaba tan descaminado aquel joven escritor que yo era, ¿no? Porque lo que había llevado a la guerra, lo que había llevado a la producción de odio que anticipa toda guerra, ¿no?, que prepara el camino de la guerra, habían sido las palabras, había sido el lenguaje. Entonces decía él, bueno, pues deberíamos haber buscado, o debemos encontrar, cuando se dan estas circunstancias, encontrar otras palabras que contrarresten este proceso de mentira, de propaganda, de odio, que da lugar a algo tan destructivo, ¿no?, a esa maquinaria pesada de la guerra que aplasta la vida, ¿no? Y bueno, esto un poco hago estas reflexiones, ¿no?, para situarme también, para marcar. Creo que vivimos un poco esa situación, ¿no?, un poco mucho, ¿no? De alguna forma notamos que son las palabras, en este caso de violencia catastral, de violencia sobre el territorio, violencia sobre nuestro hogar, sobre nuestro medio, ¿no?, algo en lo que debíamos ser copilotos y no depredadores, ¿no? Y lo que sí detectamos es esa especie, hay un malestar de la naturaleza, y de alguna forma lo primero que detecta ese malestar o esa violencia de la que hablábamos antes, catastral, es justamente como son como pequeños seres vivos, como esos seres vivos, las luciérnagas, las ranas de San Antón, lo que llamamos las mariquitas, ¿no?, la sette puntata. Hay una serie de seres en la naturaleza, los anfibios, que son los primeros que detectan una alteración, una agresión, ¿no? Y por supuesto en el mar distinguimos claramente, en el mar,
cuando se produce esa violencia catastral, rápidamente hay algo que se produce en los fondos marinos, que es una especie de división entre lo que llamamos la marca del miedo, porque hay un exilio, una huida de la vida submarina hacia lo que todavía los marineros, viejos marineros llaman, en mi tierra llaman almeiros, que serían las cardumes, los lugares de cría, ¿no? Los lugares de... Y entonces hay esa condición de las palabras que digamos que son, como se decía de Virginia Woolf, que parecía que no tenía piel porque sufría todos los dolores, ¿no? Pues yo creo que cuando las palabras están en vilo, y por eso es tan necesario, ¿no? A mi modo de ver la auténtica literatura, el mantener, el cultivar, el hacer ecología del sentido de las palabras, pues las palabras son las primeras que detectan esa sustracción, esas mentiras, de tal. ¿Cómo se producen hechos como los que aquí se avanzan de una violencia catastral, de unas prospecciones en un mar que queremos protegido, que es parte de nuestro hogar, ¿no? Ese mar que en la mentalidad, digamos, mesetaria o más insensible, parece que es como un mundo, digamos, donde se puede actuar con total impunidad, ¿no? Que es en el que se ve simplemente una superficie y un potencial de recursos, de riqueza, de extracción, ¿no? Y nada más, ¿no? Y en cambio, quiero decir que lo que crea, lo que va creando, propiciando aquello que decía Elias Canetti, ¿no? Esas palabras, ese lenguaje, esos discursos que van creando las condiciones para que se produzca la violencia catastral, es una fase que yo creo que es decisiva, que es importante, es la fase en la que deberíamos contrarrestar, emplearnos con toda la pasión y con toda la emoción y también con toda la razón, ¿no? Bueno, creo que estamos en esa fase de eufemismos en el que no sé, yo estoy recordando a propósito de esto de eufemismos, ya se citaron algunos, ¿no? Aquí ahora la palabra reforma siempre tuvo unas connotaciones, ¿no? De que era un paso adelante, un avance para la humanidad, es decir, hay que hacer reformas, hay que reformar esto. Ahora cada vez que oímos la palabra reforma, pues nos recorre así un escalofrío, ¿no? Decimos, uy, que van a reformar, ¿no? Hay muchísimos casos, algunos realmente esperpénticos, ¿no? De juego con los eufemismos. Ahora me viene a la cabeza uno de unas memorias de un personaje que había sido jefe de la PIDE, de la Policía Política Portuguesa, y que le decían, pero ustedes torturaban. Y decía, no, o que facíamos nós era ausencia de confort. En fin, que hay que poner en el centro. Yo creo que ahora mismo aquí, en concreto con esta cuestión en Canarias, lo vivimos de forma muy intensa en Galicia con lo del Prestige y anteriormente con los cementerios radiactivos, que es una experiencia de la que me gustaría hablar porque yo creo que fue muy importante y muy pedagógica. Y estamos en la fase en que parece que el sentido común, la seguridad, la utilidad económica, ¿no? Es lo que domina el discurso oficial. Y detrás de ese discurso oficial, como decía Walter Benjamin, de que detrás de un discurso de civilización suele haber un discurso de barbarie, un embés de barbarie, yo creo que estamos en la fase en que hay que justamente darle la vuelta a las palabras. Eso que nos presentan como seguridad es inseguridad. En todo caso será la seguridad para una minoría que busca un beneficio, etc.
pero no es la seguridad, no tiene nada que ver con la seguridad para la población, para los seres humanos y para la naturaleza, ¿no? Bueno, creo que a partir de ahí, por este hilo, podemos seguir hablando. Bien. Gracias. Gracias, Manuel, por esta primera intervención. Yo voy a retomar casi el epígrafe que nos ha convocado, reeducar al ciudadano, pidiéndole a Juan José Delgado precisamente eso. ¿Se puede hacer eso a través del lenguaje? Tú que también vives con la palabra, que incluso la palabra la has combinado con algunas cuestiones como aquel Congreso de la Ilustración. Es decir, ¿se puede reeducar al ciudadano? Estamos viendo como, por ejemplo, con este lenguaje, los ejemplos que yo ponía, ¿están de nuevo haciendo que el ciudadano lo vea todo diferente según hablamos? Bien, buenas noches. Agradezco la oportunidad que me ofrece la obra social de Caja Canarias para charlar hoy sobre un tema que está integrado en el foro Cien de la Tierra y que para la sesión de hoy efectivamente tiene este título de reeducar al ciudadano, ¿no? Voy a atar este título a un foro que también se celebró aquí en el año 2009 y que respondía al título de Nueva Ilustración. Y participaron ahí personas muy significativas en el mundo de la filosofía y del pensamiento, como fueron los casos de Victoria Camps, Javier Muguerza, que se dedicaron a tratar la cuestión de la educación. O se habló del humanismo, quiero recordar, por ejemplo, del humanismo tecnológico por parte de José Luis Molinuevo. Se habló también de la cuestión de las palabras y de la función del arte en la educación, y para ello estuvo aquí Gilles Lipovetsky y también Rafael Arrullol. E incluso, complementariamente a esto, se trató el estado de la educación en Canarias por parte de profesores de institutos, e incluso se trajo aquí también a decanos de las facultades de filología, filosofía, historia del arte, para preguntarle hacia dónde iban las humanidades. Hace 5 años de esto y ya han visto hacia dónde han ido. No, en algunos casos no sabemos ni siquiera dónde están. Digo esto porque voy a utilizar la palabra reeducar en el sentido de no manipular la educación que tenemos en dirección a un modo nuevo de comportamiento y de enseñanza, sino entenderla como que hemos fracasado en un sistema educativo y que por ello necesitamos establecer un nuevo planteamiento educacional. Necesitamos reeducarnos. Reeducarnos efectivamente como ciudadanos. No es fácil, pero vamos entonces a indicar algunas cuestiones que en cierto modo están en esta frase, reeducar al ciudadano. Me ato a lo que dije antes, a lo de la ilustración, porque es importante saber que para poder ser ciudadanos necesitamos tener un entendimiento que nos posibilite ser libres y actuar en consecuencia en una sociedad como la actual. La educación está ahí precisamente para infundir ese conocimiento necesario. Ahora bien, cuando estamos hablando de esa ilustración que podría venir desde aquel famoso ensayo de 1784 de Kant, ¿qué es la ilustración? Y nos decía que es la salida de la minoría de edad, es decir, convertirnos en personas adultas con una conciencia capaz de solucionar cualquier problema que necesite, y ahora voy a poner de mi cuenta que necesite la humanidad. Había, sin embargo, un problema, ¿no? Que es que algunas veces no se conseguía esto no por falta de entendimiento, sino que no se conseguía porque no había intención, no había decisión de lograr ese entendimiento, no había ánimo para conseguir ese entendimiento.
Y en efecto nos podemos encontrar con momentos críticos, momentos de crisis, en donde la apatía es lo que impera. Yo recuerdo en aquel foro de 2009 que estábamos viviendo un momento crítico, se habló precisamente de la crisis del capitalismo y lo que eso suponía. Una crisis del capitalismo que para todos los que aquí comparecieron significaba un horizonte nuevo y probablemente venturoso en el futuro. Porque esa crisis, y una crisis significa que estamos en un momento, en un proceso en que hay determinados problemas que pueden mantenerse, o que pueden cambiarse, o que pueden cesar. Pero si había crisis en el 2009, como efectivamente la hubo, crisis del capitalismo, repito, esa crisis no ha cesado. El capitalismo no solamente se ha mantenido, sino que se ha incrementado. Utilicemos la palabra que utilicemos para referirnos precisamente a ese concepto capitalista. Y si esto es así, la única posibilidad que tenemos es, con nuestro entendimiento, decidir establecer un proyecto de cambio para poder movernos en una dirección que naturalmente estamos necesitados de ella. Para poder lograrlo es necesario la educación. Desde las consideraciones políticas estamos viendo de que es imposible. Y si es necesaria la educación, significaría que esa educación tiene que formar al ciudadano. Tiene que hacer de todo lo que está intentando difundir eso, llegar a la formación integral del ser humano. Y solamente eso se podrá conseguir, pienso yo, desde consideraciones humanísticas. Es decir, la educación necesita la ilustración, necesita un punto de referencia. Parece como que ya estamos alejados de aquellas ideas de la utopía, esos horizontes que estaban mucho más allá de nosotros, pero que era lo que nos permitía mirar a ese más allá para poder movernos y salir del inmovilismo y de la posición acomodaticia que habíamos tenido. Debemos infundir, por lo tanto, ideas humanísticas para, infundiéndolas, motivar a la acción y a un pensamiento activo. En ese sentido, creo que voy a utilizar esta idea que sirve de lema para considerar las cuestiones de la educación o reeducar al ciudadano. Por otro lado, esa reeducación necesita de un discurso, necesita infundir valores culturales de todo tipo. Y naturalmente para ello es necesario la palabra. Y una palabra que se exprese con libertad y con sinceridad. Ya hemos visto aquí cuál puede ser el poder de la palabra, el poder disimulador de la palabra. Y también hay algunas cosas peores que la palabra expresada, que es lo que podríamos denominar el mudismo, el no hablar, la no verbalización. Manuel Rivas tiene una excelente novela, Todo es silencio, donde se ha indicado precisamente estas cuestiones del no hablar, porque, digamos, las fuerzas operantes en una sociedad hacen que ninguna persona se sienta con libertad para expresar lo que tiene que expresar. Esa idea de no hablar, esa idea de, en algunas ocasiones lo ha referido también, tenemos boca y no hablamos, pero es que tenemos también cerebro o mente y no pensamos. Y para hablar tenemos que pensar. Y ese pensamiento, ese entendimiento, que solamente puede, digamos, conseguirse, llegar a través de la educación, de una educación mucho más competente que la que hasta este momento,
nos han ofrecido. ¿Me permites? Porque hay cantidad de cosas que sugiere así. Adelante. Yo le voy a advertir al público, vamos a luego abrir un diálogo con el público y con los intervinientes, y las ideas que aquí se van exponiendo pues nos pueden servir luego para ese diálogo que vamos a abrir en la segunda parte. Desde luego, lo que acaba de expresar Juan José es sumamente importante, el pensamiento y sobre todo como contenedor, eso, de movernos o de quedarnos quietos, que es quizás lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Sí, no, y sugiere cantidad de cuestiones, porque claro, la ilustración, en general la cultura, ¿no? Esa imagen, esa iconografía que teníamos de nacer, por una parte el niño nacía con una barra de pan. Yo recuerdo un cartel que vi en una vieja librería maravillosa de la época dorada, digamos, de la ilustración y de las utopías de vanguardia, en que aparecía el niño con una barra de pan y con un libro al otro lado. Entonces el libro era el pan. Ahí ese escrito que tuvo tanta presencia y tanta influencia en los ateneos libertarios en España, que era la conquista del pan de Kropotkin, ¿no? Y bueno, que metafóricamente también indica mucho, ¿no? Ese significado optimista que había con la cultura. La cultura nos iba a liberar, la cultura nos iba a abrir los ojos, la cultura era la esperanza, era el principal arma. Una vez entraron un registro en los años, el Bienio Negro, allí en un ateneo en Coruña, uno de estos ateneos libertarios, que era centro de estudios también, y la policía preguntó, ¿dónde están las armas? Entonces salió el bibliotecario, que tenía 19 años, y salió con un lote de libros todo contento y dijo, estas son nuestras armas, ¿no? Y bueno, creo que esos momentos históricos en que la cultura realmente representó ese instrumento de transformación, de poder intervenir en la historia y de contrarrestar, digamos, como antes comentamos, el proceso de barbarie. Pero también hay una historia dramática de la cultura, ¿no? Cuando hablamos ahora de ilustración, cuando hablamos de la importancia otra vez de poner la educación, digamos, en el centro de nuestro hábitat, de lo que deberíamos. Para mí es importante no hablar tanto, cuando hablamos de educación, parece que hablamos exclusivamente de escuela o del programa escolar o de los métodos escolares o de la pedagogía. Entonces, la educación tendría que ser el centro del lugar habitado, el lugar, en esa contradicción, esa antinomia que establecían ya los situacionistas, ¿no? Para mí tan lúcidos, cuando hablaban de el lugar y el deslugar. La tarea humana es construir, hacer del deslugar un lugar, ¿no? Y esa es una perspectiva también ecológica. Por eso me parece muy importante la mirada ecológica, no solo como aquello que denuncia los estragos y las agresiones que se producen contra la naturaleza y los procesos de degradación y de despilfarro de recursos, etcétera. Yo creo que hay que entender la ecología como una mirada mucho más ancha, ¿no? Que abarca, de alguna forma abarca todo. Es decir, también tenemos que conseguir que cultivar y que renazcan de nuevo las palabras, ¿no? Y entonces, como eso, la cantidad de sugerencias, ¿no? Yo creo que introducir el factor crítico sobre lo que significa también la cultura, la educación, la ilustración. Os cuento un breve episodio escolar, de las primeras cosas así que tengo memoria, de la escuela. Estábamos en una escuela en nuestra radio de Coruña, había un maestro que era muy autoritario, era un hombre muy grande, le llamábamos, sin que lo supiera, claro, como apodo, Caballo Blanco, porque tenía el pelo blanco y además daba de vez en cuando unas coces así considerables. Y aquel hombre tan erguido, tan dominante, tan autoritario, pues bueno, en las vísperas de Navidad tenía un detalle, digamos, más amable, y se veía contagiado de ese ambiente, del momento, de la bondad. Entonces éramos familias muy humildes en ese barrio, todo eso, y íbamos a buscar lo que íbamos a sindicatos en Coruña, lo que llamaban el aguinaldo, nos daban un aguinaldo. Entonces veníamos todos contentos, cada uno con su bolsa, pero él decía,
No, pero ustedes vienen y traen las bolsas a la escuela. Y aquello ya no nos parecía tan buena idea, ¿no? Entonces íbamos con las bolsas, que tenían allí los dulces de la época, ¿no? A mí me gustaban mucho las almendras rellenas y las pasas y todas estas cosas. Y decía él, vamos a hacer, porque el hombre de vez en cuando venía con su uniforme falangista y todo eso, de la revolución pendiente, decía él, vamos a hacer un fondo común. Y aquello a nosotros nos sonaba fatal, un fondo común, porque en el decía, aquel tipo de comunismo no nos interesaba nada, digamos, no le acabamos de ver mucho futuro, ¿no? Y dice, cuando cada uno tenía su bolsita, decía, nos íbamos para casa tan contentos, y venía con esta idea revolucionaria del fondo común. Y nada, hacemos un fondo común y lo vamos a guardar aquí en el armario, con su llave, él cerraba, y a medida, durante el curso, a medida que ustedes van haciendo las cosas bien, ya tenemos aquí unos premios, unas asignaciones. Y allí quedaba nuestro maravilloso aguinaldo, sepultado en aquel armario de la escuela fría, con goteras y tal. Bueno. Entonces, rápido, a breve, la cosa empezaba bien, empezaba después de Navidades, de las vacaciones, empezaba tal, y ya, digamos que los alimentos, aquellos dulces, estaban en la flor de la vida, ¿no? Entonces decía, y procurábamos, todo el mundo levantaba la mano, y contestábamos con una rapidez y con una lucidez increíble, no sabíamos todas las capitales del mundo, sabíamos tal y cual. Pero llegaba un momento que, digamos que la calidad del producto iba deteriorándose, ¿no? Y al final lo que había era una especie de higos pasos, que, dadas las condiciones ecológicas en las que estábamos, desarrollaban una especie de mohos, ¿no? Que lo convertían en unos seres bastante, digamos, desagradables, ¿no? Así, dignos de estudio para la Facultad de Biología y tal. Entonces el hombre hacía una pregunta y nadie contestaba. Decía, ¿pero qué le pasó a ustedes? ¿2 y 2? Nada, nadie. 2 y 2, mirando cada uno para un lado y tal. Y entonces, bueno, se enojó muchísimo con un chaval que se llamaba Rafael, un compañero, que él sabía aquello y que no contestaba porque tenía un miedo horroroso a tener que comer un higo delante del profesor, el higo pasa aquel. Entonces, el hombre aquel perdió los estribos, o el jinete, no sé lo que perdió, y le pegó con una vara, pero muy fuertemente a Rafael. Y Rafael echó un alarido de rabia, de rebelión y tal, y salió corriendo de la escuela y se escapó. Y entonces el maestro dijo, ¡a por él! Y nos levantamos todos y fuimos a por él, corriendo detrás de él. Es decir, el ser humano es cazador, es depredador, pero la caza que más le gusta es la caza del ser humano. Ese día me di cuenta porque estábamos excitadísimos detrás, intentando capturar a aquel compañero con el que jugábamos, ¿no? Y llevárselo como presa al maestro. Entonces hubo un momento en que ya no se veía, él salió a la puerta, pero había una curva allí en el camino, la corredoira y tal, había una curva, y de uno de entre nosotros se separa, extiende las manos, se llamaba Juan y era el más gigante del grupo, Juan, porque se había roto una pierna, lo habían llevado a un hospital y experimentaron con él por vez primera un complejo vitamínico. Entonces volvió como, parecía Cassius Clay, ¿no? Volvió Joe Frazier, increíble. Todos queríamos que nos rompiera una pierna para ir a probar el complejo vitamínico aquel, ¿no? Porque volvió. Bueno, pues entonces Juan estiró los brazos, así, con aquellas manazas que tenía, y tal. Se nos quedó mirando uno por uno y dice, al que le toque al chaval, le pego, voy a decir puñetazo, un eufemismo, le pego un puñetazo que lo estampo en el cielo y no hay quien lo desclave. Una frase así que a mí me pareció una frase shakespeariana, después cuando conocí a Shakespeare, ¿no? Y nadie se movió, efectivamente, y volvimos. ¿Por qué cuento esto? Porque la escuela era la barbarie y aquel chaval
nos había dado por vez primera una lección ética. Es decir, yo cuando recuerdo aquello, para mí es como eso, la primera vez que en Antígona, ¿no? Pues, se revela con Creonte. Es la sensación de que, digo yo, entonces, ¿dónde está la cuestión central, el núcleo, digamos, la célula madre? Porque decimos, somos seres, el ser humano, aquí el profesor nos explicaba, los seres humanos nos diferenciamos, somos superiores a los otros seres porque hablamos, porque somos seres racionales, también decía. Claro, después piensas, hablamos, hay cosas que decimos que vaya superioridad, ¿no? Y la razón, ¿cómo se utiliza la razón? La razón nos ha llevado a la bomba H, nos ha llevado a muchas cosas. Entonces, para mí el núcleo estaba en aquel chaval que levantó el puño, dijo, al que le toque, queda espetado en el cielo, ¿no? En las puertas del cielo. Es decir, la rebeldía contra la injusticia. Yo creo que esa es la célula, ¿no? La célula de la ilustración, el núcleo de la educación y tal. Porque, y está la película, termino, después es toda esa historia, de alguna forma, la pude ver en una película extraordinaria, la de Truffaut, del Pequeño Salvaje, del Petit Sauvage, que es ese niño uno de esos niños salvajes que se pierde en el monte, que se convierte en salvaje, en un ser salvaje, y que justamente transcurre en la época de la Ilustración, del siglo de las luces, donde hay un maestro que dice, bueno, yo voy a hacer de él, en vez de enjaularlo y de tener tal, voy a hacer de él un ser humano. El ser humano, además, digamos, un modelo de ser humano de acuerdo con los principios de la Ilustración, ¿no? Y es interesantísimo el proceso aquel, porque el chaval efectivamente va aprendiendo a leer, a usar a comer bien, decir, a usar las herramientas, él va, digamos, su aprendizaje va siendo en ese sentido perfecto y progresista, ¿no? Pero hay algún detalle ahí, un detalle en el maestro, que frente a determinadas situaciones no hay emoción en el chaval, en el crío, ¿no? En el muchacho. Entonces, y nota además que cuando se producen, digamos, situaciones que deberían provocar en él el llanto o la risa, tal, permanece sin reaccionar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Decide el maestro imponerle un castigo injusto. Busca la manera, así tal, y dice, no, pues ahora tal, y lo encierra. Entonces aquel chaval, que llega un momento que empieza a golpear la puerta, aquel muchacho, y le abre la puerta, y el muchacho va directo hacia el maestro y está llorando, la primera vez que, digamos, que llora, que no tiene los ojos secos, y que agarra y sacude al maestro. Y entonces él dice, ahora sí, dice el maestro, ahora sí. La verdad es que, oyendo a Manuel, a mí se me han ocurrido un par de maldades que me voy a callar, porque lo del aguinaldo me ha dejado... hombre, no es muy correcto lo que voy a decir en el foro en el que estamos, ¿no? Pero es la misma situación. Fíjense que el maestro le recogía lo que le daban de premio a ellos y los guardaba para dárselo de premio a ellos, ¿no? Si se portaban bien. No sé por qué has imitado eso, Manuel, perdón si se molesta a alguien, con las preferentes. Pero en fin, no quiero ser yo las maldades las digo por la mañana. Pero volvamos otra vez a la situación, estamos hablando del pensamiento. ¿El pensamiento está secuestrado ahora, Juanjo? Porque no veo uno que esto se mueva en los parámetros que tú explicabas antes, ¿no? De ese movimiento. Revolución ya no significa tampoco lo mismo. Y si echamos en falta algo en este momento es el inmovilismo, la comodidad. ¿Está secuestrado eso o lo hemos dejado secuestrar? Bien, estamos siempre inmersos en un proceso histórico y evolucionamos
o involucionamos. Consideremos, por ejemplo, una expresión que salió el otro día, lo de utopía regresiva, que en cierto modo es un oxímoron, ¿no? Una utopía siempre mira hacia adelante, ¿cómo puede mirar hacia atrás? Pero cuando se estaba hablando de utopía regresiva, y creo que esto lo definió perfectamente el director de Diplomatique, se estaba refiriendo a otra cosa muy diferente a lo que quiso decir Felipe González, por ejemplo, ¿no? La utopía regresiva significaba que debíamos poner en cuestión todos los valores que estaban siendo considerados desde el utilitarismo y el pragmatismo. Teníamos que echarlo fuera porque eso no correspondía a la utopía que en cierto modo estaba preconizada por la Ilustración. Y que, por lo tanto, si no miramos hacia allá, más adelante, para bien de la humanidad, y eso hay que considerarlo, entonces, si vamos hacia los intereses inmediatos, particulares, naturalmente ya dejamos de ver ese horizonte esperanzador, repito, esperanzador para toda la humanidad. Porque aquí estamos hablando de humanidad. Los valores son los valores que yo quisiera para mí, son los valores que me puede dar la humanidad a mí. La educación, en cierto modo, lo que hace, o la cultura lo que hace, es ir acumulando valores culturales, o digamos, ir adquiriendo, mejor dicho, unos valores culturales que han sido acumulados por la humanidad y nos están dejando en el transcurso del tiempo, ¿no? Debemos, por lo tanto, indagar en cuáles son esos valores para bien de la humanidad. Por lo tanto, ahí entramos en las cuestiones de solidaridad, de justicia, etc. Pero has hecho una pregunta de ¿por qué estamos como estamos? Pues estamos como estamos porque dentro del tiempo histórico en el que estamos viviendo o hemos vivido una cultura profundamente o intensamente hedonista, consumista, en donde lo que interesa es consumir, cuanto más mejor y en el mejor tiempo posible. La idea y el valor del tiempo ha cambiado. Queremos el instante. Ya no tenemos un proyecto de futuro. Solamente nos satisfacemos con la satisfacción del instante. Eso es un punto que va en contra de lo que puede significar esa idea de adulto, de mayoría de edad. Porque esa satisfacción inmediata es lo que se le da, por ejemplo, a los niños cuando hacen una cosa bien. Y una de las cosas que ha ocurrido últimamente también es que hemos entrado en una cultura juvenil, incluso nosotros los adultos. Y esa juvenilización de la cultura ha hecho que perdamos ese horizonte de valores que necesitaba un proceso, necesitaba un tiempo para poder integrarlo dentro de nuestra cultura humanística. Y esa es la cuestión, que parece como que no queremos disponer de tiempo, sino obtener todo en el mismo momento. Mientras estuvieron las vacas gordas, todo ha sido bonito. No se ha puesto en cuestión nada de esto. Y ahora que vienen las vacas flacas, es cuando empezamos a cuestionar por qué nos comportamos así. Nos comportamos así porque hasta ahora no hemos empleado la razón. Hemos sencillamente satisfecho nuestros intereses de manera inmediata si hemos podido hacerlo. Pero ¿una mente crítica la hemos tenido? No. Y no estoy hablando ahora de los intelectuales. No. Es que cada ciudadano debe tener una mente que reflexione sobre la realidad del presente, pueda valorarla y, por lo tanto, actuar en consecuencia. ¿Lo hemos hecho? No. La palabra, en cierto modo, digamos, ha sido tomada por no se sabe quién, que ha impuesto un discurso. Y hemos aceptado ese discurso hasta cuando nos convenía. Ese discurso es el discurso del primer mundo. Y el discurso del primer mundo, ¿qué significa? Que está estableciendo, digamos, un modo de vida a costa de lo que puede estar significando la devastación del tercer mundo, por ejemplo, ¿no?
¿Y lo hemos sabido? Sí lo hemos sabido, no hemos reparado en ello probablemente. Hay cuestiones, por lo tanto, que significa necesitamos reflexión y tiempo para reflexionar. Y en ese sentido, si no disponemos de ese tiempo para una reflexión y para, digamos, situarnos en unas posiciones y en unas actitudes que nos lleven a la crítica y, por lo tanto, a una acción en contra de un estatus que ha sido establecido, pues nos mantendremos en la misma, ¿no? ¿Te sugiere todo esto? ¿A ti qué te parece el tema del pensamiento? Bueno, yo creo que de todas formas, efectivamente, hay creo muchísimo en la capacidad individual, ¿no? En el factor humano, en lo imprevisible. Incluso a lo largo de la historia casi fue, es a veces de lo más determinante, ¿no? Cómo se pueden producir giros, ¿no? Gracias a ese coraje de la inteligencia y al coraje del sentido de coraje solidario, ¿no? Pero también eso no puede, digamos, impedir vernos que, y de manera muchísimo más intensa, las formas de dominio han ido cambiando, evidentemente, ¿no? Desde la condición de siervo en la Edad Media, etcétera, etcétera, la esclavitud, formas de dominio de las cosas así que más me vienen ocurrieron cosas mucho más terribles, pero que para mí ilustran, ejemplifican realmente lo que es el proceso de dominio, digamos, de las voces altas sobre las voces bajas, ¿no? Es un testimonio de un fraile del Pedamonte andino que le piden explicaciones, en la época colonial, le piden explicaciones que aclare un poco un suceso, de que el abad tiene noticia, de que él ordenó cortar las orejas a una comunidad indígena, ¿no? Y entonces él contesta, la carta está, una carta publicada, vamos, contesta, es que eran indóciles al imperio de mi voz. Entonces les corta las orejas. Bueno, yo creo que el control de las mentes, hoy literalmente, bueno, no hay sitios donde pasan barbaridades, pero digamos que el control de las mentes ya no se ejecuta con ese cortar los oídos o cortar la lengua o cortar las extremidades, ¿no? Pero sí que es una tarea prioritaria porque es la forma de que el ser humano sea dócil, pero también sea usuario, sea consumidor. Entonces la batalla por el control de las mentes es una batalla muy importante, yo creo que prioritaria, como estamos viendo. Antes de proceder a una agresión medioambiental se crean las condiciones, que es conseguir, digamos, apropiarse de las mentes. La primera propiedad que interesa, digamos, al establishment, a los que dominan los grandes resortes de la política y la economía, y por eso es tan importante la red de secretos. Nunca fueron tan importantes los servicios de inteligencia. Podrías decir, hombre, pues y los servicios de espionaje y de vigilancia. Podrías decir, es que en el mundo hoy no hay guerra fría, no hay estos conflictos, hay otras tensiones, pero pues hay más espías que nunca y hay más sistemas mucho más, cada vez más sofisticados de control que intentan llegar al último ser humano en el último rincón, ¿no? Para, evidentemente, ¿cuál es la utilidad de ese control? Y de todo eso no puede ser la seguridad. El que se siente inseguro es el ciudadano. No se hace por la seguridad colectiva, por eso la palabra seguridad es tan, ¿no? Se maneja tan ambivalente y se maneja de forma tan sucia, ¿no? Yo comenté antes el tema de los cementerios radiactivos, por hablar de un tema ecológico, ¿no? Y enfrente del Cabo Fisterra, enfrente de las costas gallegas, desde el año 1964 hasta el año 81, pero bueno, se prosiguió un poco más hasta el 83, pero básicamente hasta el 81, era el gran cementerio radiactivo de Europa. Había otro
de la zona soviética que estaba en el mar de Barents y tal, y había otros muchos en el mundo, por supuesto. Es decir, los residuos radiactivos se metían en unos bidones de hormigón y se arrojaban al mar, a las fosas marinas. Hoy vemos eso, y bueno, y vemos imágenes, hay algunos documentales y tal, y te quedas horrorizado, ¿no? Es decir, todos los países europeos, por poner el caso concreto de Finisterre, España no tenía en ese momento residuos radiactivos, no los arrojaba al mar, pero sus servicios secretos y su marina sí sabía que se estaba produciendo eso. Chitón, no se decía nada. Era secreto de Estado. Y entonces todos los años iban mercantes y pumba, tiraban allí toneladas de residuos, ya digo, durante todo ese larguísimo periodo. Y los gobiernos lo veían como algo normal, estaban haciendo lo que había que hacer, ¿no? Les parecía, ¿no? Entonces, pues bueno, viene una respuesta que empieza con que sería un poco largo contar aquí, pero que básicamente es una respuesta ciudadana muy minoritaria al principio, a través de convencer a un patrón de un pequeño pesquero de litoral, de un palangrero, y clandestinamente salir un grupo de gente a las coordenadas que gracias a la colaboración internacional con Greenpeace, con Sirius y todo eso, se localizaron sin haber GPS ni nada, todo a base de cartón y todo eso, a 300 millas de Finisterre. Una mañana nos encontramos emparedados con los enormes mercantes que estaban tirando esos bidones. Apareció, palabra seguridad, apareció al poco tiempo, yo qué sé, a la primera hora de la tarde ya estaba allí una fragata de guerra holandesa para proteger a los mercantes. Y éramos un palangrero en el que iban 8 personas, llevábamos unas flores así, y de tal. Y estaba. Y realmente tuvo repercusión aquel hecho también de las paradojas que hay en la vida y de estas cuestiones imprevisibles que a veces, como en las películas de Chaplin, provocan saltos evolutivos, ¿no?, del vagabundo. Bueno, pues resulta que estaban tan sorprendidos, aquella enorme fragata, ¿no?, que veías, todos los marinos y los oficiales sacaron los vídeos y las cámaras de fotos para fotografiar a aquellos locos que estaban debajo de los bidones radiactivos y haciendo así y tal, no sé qué, ¿no? Y eso tuvo una repercusión informativa internacional, mundial. Bueno, y a partir de ahí, después hay muchas más protestas, por supuesto, y se va extendiendo por toda Europa. Ahí se neutralizaron convoyes ferroviarios y tal que iban a cargar en puertos, todo eso. Pero la cuestión es que en el año 84, si no me equivoco, la Organización Marítima Internacional decide prohibir, primero una moratoria y después la prohibición absoluta de los cementerios radiactivos, ¿no?, en el mar. Bueno, creo que cuento esto porque frente a ese proceso de control de mentes, de que parece que llegan a todas partes y llegan, y de que para cada uno hay un byte en los grandes sistemas de control ¿no?, del poder, sí que creo que el ser humano en su fragilidad puede ser también invencible. A mí se me ocurre, oyendo a Manuel Rivas, el ejemplo que ponía de la comunidad indígena a la que le cortan las orejas porque no oía el imperio de la voz del abad. Hoy hacen eso, no nos cortan las orejas, pero intentan regular algo como Twitter para que no podamos mandar los mensajes o el pensamiento que queramos mandar. No nos cortan las orejas, pero existen normativas que nos pueden impedir. Y yo, este es el último tema que saco, ahora después pasamos a ustedes. Yo les planteo también, tanto a Juan José como a Manuel, la última parte. Es que están buscando esa reeducación, va buscando una docilidad mayor del ser humano, de que aquellas revoluciones a las que nos hemos visto y hecho en el pasado, que han traído otra forma de vida y otra manera de concebir el mundo, quieren que ya eso no se produzca más y que vayamos hacia la docilidad, que parece que es el término, el adoctrinamiento general y de que estemos en un pensamiento único.
yo cuando he utilizado el término reeducación lo he usado en el otro sentido, ¿no? En el sentido de lo que puede estar significando recuperar un miembro que ha tenido una lesión y que mediante un proceso y unas técnicas vuelve otra vez a normalizarse. En ese sentido he empleado la idea de reeducación. Porque para que suceda lo que has dicho, no es necesario hacer una reeducación de tipo ilustrado, es decir, de conseguir auténticos ciudadanos con entendimiento suficiente como para actuar libremente. Para tenernos sumisos, sencillamente basta con mantener el sistema educativo que tenemos. No es necesario. Otra cosa, este sistema posibilita a ese escolar o a ese ciudadano cómodo, satisfecho en la realidad en la que está y sin iniciativa ninguna para poder reaccionar y, en cierto modo, remediar el entuerto en el que se halla. Por lo tanto, estoy hablando de otra cuestión, ¿no? La reeducación como necesaria para poder empezar a tomar una dirección en busca de esa cosa que se llama el ciudadano. Y cuando estamos hablando del ciudadano, en el sentido de lo que puede estar significando una persona que dispone de unos derechos y además de unos deberes y obligaciones, digamos, que corresponden a todos los ciudadanos del mundo y que necesita, por lo tanto, actuar con ellos para poder también actuar en la realidad del presente. En cierto modo, actuarla para cambiarla. En ese sentido, he utilizado el término reeducación y como una necesidad para salirnos del impasse en que nos hemos hallado, ¿no? Y después está la otra cuestión, lo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y de ese mundo global en el que precisamente las distancias ya son mínimas, en donde las informaciones, digamos, surgen al instante, llegan al instante, y digamos, con tan masiva frecuencia que no hay posibilidades de interpretarlas, porque resulta que estamos rebasados por el caudal informativo que nos viene de todos lados. Y una de las cuestiones de la que se trata aquí es precisamente de la cuestión de la reflexión. Y la reflexión necesita tiempo. Y esa información masiva no la podemos atender de todo, digamos, de la misma manera. ¿Qué puede hacer un sistema educativo con esto? Pues llevar a un punto en donde se pueda indicar cuáles son los elementos que convienen considerar para reflexionar sobre ellos y seleccionarlos. No se puede estar atento a toda la información que ocurre momentáneamente y por lo tanto necesitamos una selección. ¿Quién nos enseña a seleccionar? Ahí está también la educación del siglo XXI. Tenemos que ser personas del siglo XXI viviendo en el siglo XXI con las tecnologías del siglo XXI, pero naturalmente controlándolas y manteniendo siempre ese punto de reflexión necesario que solamente lo puede dar, pienso yo, una adecuada y discreta formación, ¿no? Manuel. Sí, bueno, es verdad que tenemos mucho bombardeo, yo no lo llamaría informativo, hay mucho bombardeo en gran parte más próximo, propagandístico o publicitario, ¿no? En cambio, propiamente información, curiosamente en ese gran marasmo, en esa gran avalancha, a veces lo más difícil es encontrar información y encontrar el porqué de las cosas. O sea, digamos que la cuestión de la causalidad, vemos cantidad de información, pero muy pocas veces se establece la causalidad. Yo creo que a la gente le pregunta ¿por qué están luchando en Siria? ¿Por qué se está matando a la gente en Siria? Yo creo que no sabemos responder realmente.
Aparte de que sí, es evidente que hay una lucha por el poder y con matices religiosos, pero ¿por qué? ¿Cómo se desencadenó? ¿Quién manda hoy en Libia? ¿Qué pasa? Quiero decir, cuestiones, por no hablar de, todos hablamos de una persona que todo el mundo dice muy famosa, que tiene no sé cuántas cuentas en Suiza y que dice tal. Y llevamos meses con esa historia y no somos capaces, con todo digamos, la cacharrería informativa que tenemos, no somos capaces de saber quién tiene las cuentas en Suiza, ¿no? No lo sabe ni Luis Fraga, que es el colega del que tiene las cuentas. Bueno, el tema es que yo creo que la cuestión educativa, no se puede corresponder solo, y bueno, sé que lo compartimos, con lo que sería el trabajo de lo que llamamos la institución educativa, ¿no? Eso, efectivamente, es una tarea que hay que situar en la sociedad. Incluso con una educación aparentemente tan, vamos a ponerle el calificativo de confortable, de confort, no debe ser tanto porque hay sectores que están empeñados en, molestaba hasta una asignatura como Educación para la Ciudadanía, es decir, lo que me recuerda una de las frases de Franco, cuando decía que la guerra también se hizo para acabar con la institución libre de la enseñanza, ¿no? Y realmente era, digamos que era el demonio, como era Ferrer y Guardia, y esa frase que decía, los maestros de la República eran malos, pero todavía peores eran las maestras, ¿no? Eso está ahí, todo escrito. Entonces, efectivamente, la educación, claro que hay modelos de educación, ¿no? Y habría que discutir. A mí lo que me parece que sí hay un intento de control de la educación, ya no solo por los programas, sino que hay un proceso preocupante. Por ejemplo, España es de los países en Europa, el país que más ha avanzado en la privatización de la enseñanza, ¿no? Entonces, puede haber escuelas privadas de una manera, puede haber de otras, todo eso, pero yo creo que establecer desde el principio, cuando una cuestión fundamental también para pensar en el mundo del futuro, y que es una cuestión básica hoy, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? Yo creo que los trabajos más desveladores y también más incisivos y más críticos están surgiendo alrededor de esta realidad. Es decir, que nos encontramos en un siglo XXI que en teoría íbamos a vivir un periodo de mayor bienestar, de superación de tal, y lo que se está produciendo es un agrandamiento de la desigualdad, ¿no? Hay el famoso libro, no solo ese, pero hay el de la nueva versión del capitalismo del siglo XXI, ¿no? De Piketty. Y entonces, en la cuestión de la educación yo creo que sería muy importante, y ya que hablamos antes de crear el lugar, hacer del deslugar un lugar, que hubiera también espacios, y los hay, pero estos espacios vecinales, espacios por afinidades estéticas, lugares, por ejemplo, para mí de lo más interesante de los avances que eso fueron reales en el periodo democrático en España fue la cuestión de las bibliotecas públicas. Bueno, yo tuve que hacer así algunos trabajos sobre bibliotecas y realmente hay bibliotecas que son extraordinarias porque son los mejores centros sociales que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque es de los pocos, eso sí que son lugares, ecosistemas, porque es de los pocos sitios donde coinciden viejos y jóvenes, chicos y chicas, religiosos y ateos, inmigrantes y autóctonos, o como les llamemos, gente con gustos, con tribus urbanas, va desde el heavy, el punky, de tal, y está todo el mundo allí, muy a gusto. Además, normalmente hay calefacción, ¿no? Quiero decir que están bien, está la gente. Wifi. Entonces digo, bueno, pues esos son espacios realmente educativos de los que se echan de menos, donde se produzca el encuentro, la confluencia de gente diferente, distinta, ¿no?
Y creo que, desgraciadamente, esto que llamamos, que se comentó al principio, de recortes y todo eso, a mí me parece un síntoma muy preocupante de que justamente aquello que se recorta, aquello que se poda, aquello que se elimina, son normalmente este tipo de espacios, ¿no? Y hemos visto algún episodio reciente con... yo de los lugares ejemplares en Europa que vi fue el Ateneo Nou Barris de Barcelona. Realmente el barrio creció, era un barrio de chabolas, hoy en día es de los mejores barrios de Barcelona en cuanto a dotaciones, espacios verdes y todo eso, gracias a esa célula madre que fue el Ateneo Nou Barris, que era una antigua cementera, que un domingo entraron los vecinos y dijeron, mira, aquí se acabó el chapapote y se acabaron los gases tóxicos, se acabó tal. Eróticos, ¿no? Espacios eróticos, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí, por habernos soportado, y en nombre de la Fundación les emplazamos para la siguiente cita, que como hemos anunciado, la siguiente, la más inmediata, va a ser en La Palma, pero aquí habrá de nuevo en este foro de Enciende la Tierra. Muchas gracias a todos, de verdad.